El viento seguía rugiendo fuera, como si quisiera arrancar de cuajo las paredes de la cabaña. Emily se inclinó hacia él, sorprendida de que al fin hubiera recobrado la conciencia. El hombre abrió los ojos apenas un par de milímetros, lo suficiente para mostrar un brillo confuso que luchaba por ubicarse en la realidad. Intentó incorporarse, pero el dolor le atravesó la pierna como una descarga eléctrica y soltó un gemido ahogado que lo obligó a dejarse caer de nuevo. Emily levantó una mano, instintiva, casi autoritaria. «No te muevas», dijo con firmeza, inclinándose lo suficiente para que él pudiera verla mejor. «Estás herido, muy mal herido, y si haces un esfuerzo innecesario vas a empeorar todo». El hombre respiró con dificultad, como si cada inhalación le costara más de lo que su cuerpo estaba dispuesto a conceder. Sus ojos, oscuros y cansados, recorrieron el pequeño interior de la cabaña como si cada detalle fuera nuevo para él. «¿Quién eres?», murmuró, su voz apenas un hilo. Emily tragó saliva, consciente de lo surrealista que debía sentirse todo para él. «Soy Emily Dawson», respondió. «Te encontré en la nieve, casi congelado. No ibas a durar mucho más ahí afuera». Él parpadeó lentamente, como si procesar esa frase le llevara un esfuerzo monumental. La leña que crujía en el fuego llenó el silencio entre ellos, un sonido cálido que contrastaba con la crudeza de lo que acababan de vivir. Intentó hablar otra vez, pero su garganta emitió apenas un susurro ronco, una mezcla de agradecimiento y confusión. Emily acercó una taza de agua tibia, sosteniéndola con cuidado. «Bebe un poco, pero despacio». Él llevó la mano temblorosa hacia la taza, aunque al final fue ella quien tuvo que guiarla para que no se derramara. Cuando el agua por fin pasó por su garganta, un leve temblor recorrió su cuerpo, como si ese simple gesto hubiera reavivado algo que llevaba horas apagándose. «¿Qué pasó?», preguntó al fin, su voz más clara, aunque frágil. Emily lo observó con atención, buscando en su rostro algún indicio de memoria. «No lo sé», respondió despacio. «Te encontré al pie de la montaña. Tu pierna estaba rota, y parecías llevar horas ahí». Él cerró los ojos un instante, frunciendo el ceño como si intentara recuperar algún fragmento perdido entre la nieve y el dolor. Pero nada llegó. Solo un suspiro cargado de frustración. «Está bien», dijo Emily, suavizando la voz. «No te esfuerces por recordar ahora. Lo importante es que estás vivo». Y en ese momento, mientras él la miraba con algo que se debatía entre el agradecimiento y la incredulidad, Emily no podía imaginar que aquel desconocido, envuelto en mantas y con el rostro pálido por el frío, estaba a punto de arrastrarla sin querer hacia un mundo completamente distinto al suyo, un mundo en el que su vida humilde y silenciosa jamás habría encajado. Pero por ahora, solo tenía frente a ella a un hombre herido que necesitaba aferrarse a la vida. Y ella, aunque no lo entendiera del todo, sería quien lo mantuviera despierto. El parpadeo inquieto de Richard se detuvo por un momento cuando la voz firme de Marta llenó la cabaña. La anciana dejó sus guantes sobre la mesa y acercó las manos al fuego, como si necesitara calor antes de seguir hablando. Aunque su tono era duro, había una preocupación escondida bajo cada palabra, una preocupación que Emily conocía demasiado bien. Marta volvió a mirarlo, esta vez con más detenimiento, como si intentara descifrarlo pieza por pieza. «Ese hombre no llegó hasta aquí por accidente», dijo finalmente, su voz áspera pero controlada. «Nadie termina medio muerto en la montaña sin razón». Emily abrió la boca para replicar, pero Richard habló antes. «No estoy aquí por voluntad propia», murmuró, apretando los dedos alrededor de la taza mientras el vapor le rozaba el rostro. «Créame, señora Dawson, si supiera cómo diablos terminé en ese lugar, se lo diría. Pero no recuerdo nada». Marta lo observó con los ojos entrecerrados, como una loba tratando de decidir si el forastero era amenaza o presa. Finalmente soltó un resoplido, caminando hacia un pequeño taburete. «Eso es precisamente lo que no me gusta», dijo, sentándose con un crujido de madera. «Los que no recuerdan suelen traer problemas que sí lo harán». Richard bajó la mirada, su expresión endureciéndose. Emily sintió un tirón en el pecho, algo entre irritación y compasión. «No es su culpa», replicó,
más brusca de lo que planeaba. Se está recuperando. Necesita descanso. Marta levantó una ceja, nada impresionada por la defensa de su nieta. Necesita más que descanso, Emily. Necesita respuestas. El silencio volvió a asentarse en la cabaña, pesado como una manta húmeda. Richard apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá, su respiración lenta, como si cada palabra de la anciana hubiera cavado más profundo en su incertidumbre. Afuera, el viento volvía a golpear contra las paredes, un recordatorio brutal de lo que él había escapado por un margen mínimo. Marta terminó de observarlo y finalmente habló con un suspiro resignado. De acuerdo. Puede quedarse, por ahora. Pero en cuanto pueda caminar, se va. No podemos arriesgarnos. Richard alzó la vista, sorprendido por lo directo del veredicto, pero no debatió. Era evidente que sabía que no estaba en posición de negociar. Emily apretó los labios, agachándose para revisar la venda de su pierna. Vas a necesitar al menos unos días antes de estar de pie, dijo, tocando con suavidad el borde del vendaje. Él asintió con un gesto cansado. Gracias, Emily, murmuró. No solo por haberme traído, sino por esto. Por todo esto. Ella evitó su mirada por un instante, incómoda con la gratitud tan abierta. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondió, aunque sabía muy bien que no era cierto. Casi nadie en aquel lugar se tomaba el riesgo de ayudar a un desconocido. Marta chasqueó la lengua, cruzándose de brazos. No te hagas ilusiones con la humanidad de esta región, muchacho. Aquí la gente cuida lo suyo. Él la miró un momento, pensativo, como si aquella frase le despertara una sospecha enterrada en su mente. Algo en su ceño fruncido decía que los engranajes estaban empezando a moverse, aunque apenas fuera un poco. Emily terminó de acomodar la manta sobre sus piernas y se incorporó, respirando hondo. ¿Tienes hambre? Él dudó, pero finalmente asintió. Un poco. Ella tomó una olla del estante, colocándola sobre la estufa mientras la nieve golpeaba la ventana con más fuerza. Marta se mantuvo en silencio, pero Emily sintió su mirada sobre ella, una advertencia silenciosa que llevaba años escuchando. Aún así, mientras el aroma de caldo empezaba a llenar la cabaña, Emily no pudo sacudirse la sensación creciente de que Richard Caldwell no era un simple accidentado. Algo lo había traído a esa montaña. Algo, o alguien. Y aunque no lo supiera, su llegada estaba a punto de cambiarlo todo. Richard se quedó mirando la puerta por la que Emily acababa de desaparecer, sintiendo como el silencio de la cabaña volvía a envolverlo, pesado pero revelador. El fuego chisporroteaba en la chimenea, iluminando las paredes de madera con destellos anaranjados. Todo lo que había intentado decir, todo lo que había creído que importaba, se había estrellado contra esa sencillez contundente con la que ella veía el mundo. Durante un largo rato, permaneció ahí, inmóvil, con la manta sobre las piernas y la mente dando vueltas como si de pronto su vida entera hubiera sido puesta bajo una luz distinta. En la ciudad, su riqueza llenaba salones, abría puertas, compraba voluntades. Aquí, en un lugar donde el frío podía matarte en cuestión de horas, nada de eso tenía valor. Emily no lo había tratado como un millonario, ni como un jefe, ni como un hombre poderoso. Lo había tratado como un ser humano. Solo eso. Y de una forma dolorosa, inesperada, se dio cuenta de cuánto lo necesitaba. A la mañana siguiente, los primeros rayos de luz se filtraron entre las cortinas raídas, proyectando líneas plateadas sobre el suelo. Richard abrió los ojos, sorprendido de haberse quedado dormido frente al fuego. La cabaña estaba tranquila, demasiado tranquila, y por un momento pensó que quizá estaba solo. Pero entonces escuchó pasos suaves y vio a Emily salir de la habitación con el cabello recogido de forma apresurada y una chaqueta gruesa colgándole del brazo. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, sin detenerse, revisando un par de herramientas cerca de la puerta. Richard se incorporó con un leve quejido. Lo mejor que he dormido en días, admitió. Ella asintió, sin prestarle demasiada atención. Voy a revisar las trampas y a cortar un poco de leña. Marta necesita más para el horno.
Él frunció el ceño. ¿Puedo ayudar en algo? Emily lo miró como si acabara de pedir algo absurdo. Con esa pierna no puedes ni cruzar la cabaña sin caerte. Quédate aquí y no intentes ser un héroe. Richard soltó una risa corta, resignada, mientras ella cerraba la puerta detrás de sí y la ráfaga helada se colaba en la cabaña por un momento. Marta, que estaba moliendo hierbas en un pequeño mortero, lanzó un vistazo hacia él. ¿Ya le dijiste?, preguntó sin rodeos. Decirle que, respondió Richard, intimidado otra vez por la franqueza que parecía caracterizar a la mujer. Que en cuanto puedas caminar, te largas, dijo Marta, sin un ápice de suavidad. No planeamos quedarnos con un desconocido bajo este techo más tiempo del necesario. Richard se pasó una mano por la nuca, sintiendo el golpe sutil detrás de sus palabras. Lo sé, respondió. Y lo cumpliré. No quiero causar problemas. Marta lo observó por un momento más, como si quisiera asegurarse de que decía la verdad antes de volver a lo suyo. Las horas pasaron despacio. El viento empezó a golpear más fuerte las ventanas, levantando remolinos de nieve que chocaban contra las paredes. Richard desplumó el silencio con sus propios pensamientos, sintiéndose atrapado entre la gratitud y el desconcierto. Cada sonido en aquella cabaña tenía un significado distinto, un propósito. Allí no había lujos, no había distracciones. Solo lo esencial. Solo la verdad. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y Emily entró envuelta en nieve, las mejillas rojas por el frío. Traía un par de trampas vacías y un manojo de ramas secas bajo el brazo. La mirada de Richard se encontró con la suya por un instante. Un instante breve, pero cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Emily dejó las trampas y sacudió la nieve del cabello. Todo está tranquilo afuera, dijo mientras se acercaba al fuego para calentarse las manos. No hay rastros de animales. Marta chasqueó la lengua, molesta. El clima los espanta. Tendremos que racionar, como siempre. Entonces, sin darse cuenta de cómo había comenzado, Richard habló. Yo. Quiero entender por qué terminé en esa montaña. Creo que alguien me atacó. Emily se tensó, las manos aún extendidas hacia el calor del fuego. Richard la vio girarse lentamente, con una sombra de inquietud cruzándole el rostro. ¿Tienes alguna pista?, preguntó ella, con la voz más baja, más firme. Richard negó con la cabeza despacio. Solo tengo fragmentos. Un ruido fuerte. Una discusión. Y luego, oscuridad. Marta apretó los labios. Esto no me gusta nada. Emily, sin embargo, dio un paso adelante. No importa lo que hayas vivido. Mientras estés aquí, estás a salvo. Él la miró, sorprendido por la seguridad en sus palabras. Y por primera vez desde que despertó en esa cabaña, sintió que no estaba solo en el misterio que lo perseguía. En ese instante, sin que ninguno lo dijera, algo cambió entre ellos. Algo sutil. Algo inevitable. El eco del disparo aún vibraba entre los árboles cuando el bosque volvió a respirar. Richard permaneció inmóvil, pegado al tronco áspero que tenía a la espalda, sintiendo cómo su corazón golpeaba con tanta fuerza que pensó que podría escucharse a kilómetros. El aire frío le quemaba los pulmones y, por un instante, se dio cuenta de que ni siquiera estaba parpadeando. Emily bajó el rifle con manos firmes, aunque él podía ver claramente el temblor que aún recorría su respiración. Sus mejillas estaban tensas, los ojos enfocados en el lugar donde el oso había desaparecido. Solo después de unos segundos se permitió soltar un largo y lento suspiro. Richard, en cambio, seguía clavado en el mismo sitio, el miedo arremolinándose dentro de él como una segunda tormenta. ¿Estás bien?, preguntó Emily, sin quitarle los ojos de encima. Richard tragó saliva, pero las palabras tardaron en salirle. Creo que acabo de ver la muerte de frente, dijo finalmente, con una risa temblorosa que no lograba sonar convincente. Emily resopló, acercándose para evaluarlo con una mirada rápida, casi clínica. Puedes agradecerle a tu torpeza que corriera lo suficientemente lento como para que yo pudiera reaccionar, dijo,
aunque el tono ofendido era claramente un disfraz para lo que realmente sentía, alivio. Richard soltó una carcajada nerviosa, consciente de que acababa de rozar un peligro real, y de que ella, una mujer que hasta hace una semana era una completa desconocida, acababa de salvarle la vida por segunda vez. Emily colgó el rifle a su espalda y empezó a caminar hacia el sendero que llevaba de vuelta a la cabaña. Vamos. No quiero estar aquí cuando el oso decida cambiar de opinión. Richard la siguió, todavía tembloroso, pero cada paso que daba se sentía un poco más real, como si el susto hubiera afianzado algo dentro de él. Mientras avanzaban entre los árboles, el silencio regresó al bosque, un silencio pesado pero distinto al de antes. Era como si la naturaleza hubiera contenido la respiración con ellos y ahora los liberara lentamente. Cuando por fin la cabaña apareció entre los troncos nevados, Richard sintió un alivio tan profundo que le aflojó los hombros. Emily dejó escapar un resoplido agotado y se apoyó un momento en el poste del porche, dejando caer la cabeza hacia atrás. ¿Sueles hacer eso seguido?, preguntó Richard, todavía tratando de recuperar la compostura. ¿Salvar vidas? Ella levantó una ceja. ¿O enfrentar osos? Emily bufó. Solo cuando los turistas despistados deciden aparecer en medio del bosque sin saber lo que hacen. Richard levantó las manos, en señal de rendición. Touché. Subieron los escalones cubiertos de nieve y Emily empujó la puerta, dejando que el calor del fuego los envolviera de inmediato. Marta estaba junto a la mesa, cortando raíces para un remedio, y levantó la vista de golpe al ver sus rostros pálidos. ¿Qué demonios les pasó?, preguntó, dejando el cuchillo con un golpe seco. Emily se quitó la chaqueta empapada y la colgó junto al fuego. Oso, dijo simplemente. Richard, todavía temblando, añadió, enorme. Muy enorme. Marta puso las manos en la cintura y negó con la cabeza, murmurando algo sobre insensatos y desgracias. Emily caminó hacia el sofá, dejándose caer con un suspiro profundo. Richard la imitó, aunque con algo más de torpeza. Un silencio breve se instaló entre los tres, roto solo por el crepitar del fuego. Hasta que Marta habló, con ese tono seco que siempre parecía arrastrar siglos de sabiduría. Ese oso no anda por aquí sin razón, dijo. Algo lo espantó. Algo lo sacó de su camino. Richard levantó la vista, sintiendo una punzada de inquietud. ¿Crees que tuvo que ver conmigo? Marta lo observó con una intensidad que lo obligó a no bajar la mirada. No lo sé, respondió. Pero los animales sienten cosas antes que nosotros. A veces sienten peligro donde los ojos humanos no ven nada. Emily frunció el ceño, preocupada. Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El misterio que rodeaba su presencia en la montaña, el ataque que apenas recordaba, la desaparición de sus pertenencias, todo empezaba a sentirse como piezas de un rompecabezas que no quería armarse. Y ahora, incluso la naturaleza parecía reaccionar a algo que él no podía ver. Mientras el viento volvía a aullar fuera de la cabaña, Richard comprendió que su accidente no había sido casualidad. Y que el peligro que lo había dejado casi muerto allá afuera, quizás no había terminado. Emily se levantó lentamente de la mesa, como si necesitara poner distancia entre ella y todo lo que acababa de escuchar. Caminó hacia la ventana, empujó un poco la cortina y observó cómo la nieve seguía cayendo, suave pero constante, igual que sus pensamientos. Cuando habló, su voz fue baja, pero cargada de algo que Richard no supo nombrar de inmediato. Siempre es lo mismo, murmuró. La gente como tú piensa que puede entrar y salir de aquí como si nada. Que este lugar es solo una pausa antes de volver a su vida real. Sus palabras no eran un ataque, pero sí una verdad sólida, fría, que lo atravesó más que el viento helado del exterior. Richard se irguió en la silla. Emily, eso no es justo. Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes no de ira, sino de una claridad que lo desarmó. ¿Qué parte no es justa?, preguntó. Aquí estás, vivo, gracias a esta cabaña, gracias a lo que somos. Y aún así, lo único que ves es tu mundo allá afuera, ese que casi te mata. Él abrió la boca para responder,
pero las palabras se quedaron atoradas. Emily tomó aire, como si necesitara fuerza para decir lo siguiente. No te estoy diciendo que no debas enfrentarlo, porque entiendo que no puedes simplemente esconderte para siempre. Pero tienes que ser honesto contigo. Si vuelves, ¿qué estás eligiendo? ¿Recuperar lo que tenías? ¿O dejar atrás lo que estás empezando a hacer? Richard sintió un nudo en la garganta. Esa pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier traición. Porque, por primera vez, no sabía la respuesta. Emily apartó la mirada, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Caminó hacia la estufa, sacó una olla de agua caliente y la dejó sobre la mesa. Su expresión había retomado la calma, pero Richard pudo ver que le dolía, aunque intentara esconderlo. No te debo nada, dijo finalmente. No espero que te quedes. No espero, nada. Pero no quiero que tomes una decisión solamente por miedo a perder lo que tenías antes. Richard apretó las manos sobre la mesa, sintiendo cómo las piezas de su vida chocaban dentro de él. Su imperio, sus oficinas, sus contratos, todo aquello que había construido, de pronto no se sentía tan sólido. Ni tan suyo. Yo no estoy eligiendo entre mundos, Emily, dijo con voz baja. Estoy eligiendo sobrevivir. Ella lo miró, sin parpadear. Entonces asegúrate de que vale la pena sobrevivir por lo que estás regresando a buscar. El silencio que se instaló entre ellos ya no era incómodo. Era denso, expectante, como si el aire mismo quisiera saber hacia dónde iba a inclinarse Richard Caldwell. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan. Solo una certeza que lo quemaba desde adentro, nada sería igual después de ella. Nada. Emily dio un paso fuera del auto, sintiendo como el ruido de la ciudad la envolvía como una ola que amenazaba con arrastrarla si bajaba la guardia. Allí estaba, un hotel que parecía hecho de cristal y acero, una torre que reflejaba el cielo gris de Nueva York como si quisiera tragarse las nubes. Nada en ella, ni su abrigo grueso ni sus botas desgastadas, parecía encajar en ese paisaje. Por un momento quiso retroceder. Quiso regresar al silencio del bosque, al crujido de la nieve bajo los pies, al olor a leña quemándose en la chimenea. Pero cuando metió la mano en el bolsillo y sintió el borde frío del viejo compás, su respiración se estabilizó. Él la había llamado. Él la estaba esperando. El lobby del hotel era aún más intimidante. Pisos de mármol brillante, techos tan altos que parecían perderse en el aire, empleados vestidos a la perfección moviéndose con precisión milimétrica. Emily avanzó con pasos cautelosos, sintiendo que cada mirada que se posaba en ella la desnudaba, como si supieran de inmediato que no pertenecía a ese mundo. Pero lo hizo de todos modos. Caminó hasta el mostrador, tragando el nudo que tenía en la garganta. Richard Caldwell, dijo, su voz un poco más firme de lo que esperaba. Me está esperando. El recepcionista asintió enseguida, como si ya estuviera informado de su llegada. Por supuesto, señorita Dawson. Adelante. El ascensor la llevará directamente a su piso. Ella parpadeó. ¿Su piso? No una habitación. No una suite. Un piso entero. Mientras subía, viendo los números iluminarse uno tras otro, Emily sintió como el corazón le latía con fuerza. No sabía qué iba a encontrar al abrir esa puerta. No sabía si encajaría en esta vida, o si Richard había cambiado tanto que ya no lo reconocería. El ascensor se detuvo con un campanazo suave. Las puertas se abrieron frente a un pasillo silencioso y alfombrado, que llevaba a una única puerta de madera oscura. El hogar del hombre que casi murió en sus brazos. El hombre que había aprendido a cortar leña bajo su guía. El que le había dado un compás viejo como promesa de regreso. Emily respiró hondo, y tocó. Hubo un instante largo, demasiado largo, en el que temió que nadie abriera. Luego, el sonido de un cerrojo girando. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba él. Richard Caldwell ya no parecía un hombre perdido en la nieve. Iba vestido con una camisa impecable y pantalones oscuros, el cabello peinado con cuidado, la expresión pulida por la vida que había dejado atrás.
Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos grises tormentosos que la habían mirado con miedo, con gratitud, con algo que él nunca se atrevió a decir en voz alta. Emily, dijo él, y la sola forma en que pronunció su nombre hizo que el mundo entero dejara de moverse. Ella no respondió enseguida. Solo lo miró, intentando conciliar al hombre que tenía delante con el que ella había conocido entre montañas heladas y noches silenciosas. Finalmente, Richard dio un paso hacia ella. Me alegra que vinieras. Su voz se quebró un poco al final, y esa pequeña fisura en su fachada perfecta fue suficiente para que Emily sintiera el suelo volver a su sitio bajo sus pies. Porque no importaba cuán grande fuera la ciudad, cuán brillante fuera el mundo al que él pertenecía. Ella no había venido porque él fuera un millonario. Había venido porque él, de alguna manera inexplicable, la había convertido en parte de su destino. Y ese compás en su bolsillo no señalaba hacia el norte. Señalaba hacia él. El ascenso en el elevador hasta el penthouse transcurrió en un silencio cargado, solo acompañado por el murmullo lejano de la ciudad. Y entonces las puertas se abrieron. Richard estaba ahí, esperándola. Por un instante ninguno dijo palabra. Él se veía distinto. Con un traje impecable, afeitado y pulido como el millonario que había sido antes de perderse en la nieve. Pero sus ojos habían cambiado. Había algo más cálido en ellos, algo que ella jamás vio en aquel primer encuentro junto a la montaña. Emily, dijo, avanzando hacia ella. Ella tragó saliva, tratando de mantener la firmeza. Me escribiste. Él soltó un suspiro, asintiendo. Te dije que regresaría. Y cuando entendí que no podía, tuve que traerte conmigo. Emily miró alrededor del penthouse. Los pisos de mármol, las ventanas enormes que mostraban a Nueva York extendida como un océano de luces, el lujo desbordándose en cada rincón. Era un mundo tan ajeno al suyo que parecía casi ficticio. Richard notó su incomodidad y dio un paso más cerca. Sé que es demasiado, admitió. Pero no te traje aquí para impresionarte. Ella cruzó los brazos, tratando de no mostrar lo que sentía. ¿Entonces para qué me trajiste? Richard inhaló profundamente, como si necesitara valor. Porque quería que vieras al hombre que fui, y al hombre que intento ser ahora. Durante los días siguientes, Emily lo observó de cerca. Vio cómo despedía a Jonathan Reed sin dudarlo, cómo presentó cargos y recuperó el control de todo lo que le habían arrebatado. Pero también vio algo más profundo, un cambio real. Él había creado una fundación, una que llevaba su apellido. La iniciativa Dawson, explicó Richard una noche durante la cena. Es una organización para ayudar a comunidades rurales. Lugares como tu aldea. Centros médicos, educación, infraestructura. Cambios que duren. Emily parpadeó, sorprendida. ¿La nombraste por mí? Richard sonrió levemente. No estaría vivo si no fuera por ti. Ella lo analizó con cuidado, buscando alguna señal de que todo aquello fuera una jugada más, un gesto vacío. Pero solo encontró honestidad. Una honestidad tan clara que la dejó sin aliento. Una noche, mientras caminaban por los senderos cercanos a Central Park, Richard finalmente dijo lo que ella llevaba tanto tiempo esperando escuchar. Te amo, Emily. El corazón de ella se detuvo por un segundo. Richard tomó sus manos, cálidas pese al frío. No me importa nada más. Ni el dinero, ni los títulos, ni la empresa. Solo te quiero a ti. Emily sintió el impulso de creerle, pero también sabía que el mundo de él estaba lleno de promesas que se rompían fácilmente. Había visto a suficientes hombres como él diciendo lo correcto sin entenderlo de verdad. Ella jamás sería un adorno ni un trofeo en una vida que no era suya. Así que levantó el compás. Si me amas, demuéstralo. Richard frunció el ceño. ¿Cómo? Ella sostuvo el pequeño compás plateado entre ambos. Encuentra tu camino a casa. Las semanas siguientes fueron un vaivén de emociones. Emily regresó a Alaska sin saber si Richard cumpliría su palabra. Pero él sí volvió. No como CEO,
no como un hombre blindado por privilegios, sino como alguien que quería aprender. Pasó meses en la aldea, trabajando hombro a hombro con ella. Aprendió a mover la leña, a cargar agua helada, a reparar techos que amenazaban con caerse, incluso a cazar, aunque seguía siendo un desastre con el arco. Pero lo intentaba. Cada día. Y con cada esfuerzo, Emily veía la diferencia. Ese hombre ya no buscaba demostrar nada ante el mundo, buscaba transformarse de verdad. Una tarde, mientras contemplaban las auroras danzar sobre el río, Richard se volvió hacia ella, con la voz firme pero vulnerable. «Emily, ¿puedo quedarme?» Ella lo miró, reconociendo al hombre que un día encontró a punto de morir en la nieve, al que había sido traicionado, al que había renunciado a todo para hallar algo más grande que su imperio. El hombre que había encontrado un hogar. Emily sonrió suavemente y entrelazó su mano con la de él. «Sí», susurró. «Puedes quedarte». Las luces del cielo se reflejaron en sus rostros mientras el viento del norte los envolvía, y en ese instante Emily supo que aquello era apenas el comienzo. Richard, un hombre que una vez creyó tenerlo todo, descubrió algo más valioso que cualquier fortuna, descubrió propósito, descubrió amor, descubrió un lugar donde realmente pertenecía. Y Emily, la joven que había salvado a un desconocido en la nieve, terminó salvando a un alma perdida que no sabía cuánto necesitaba encontrarla. Juntos levantaron una vida que unía dos mundos, el de los rascacielos y el de la naturaleza indómita. Pero al final comprendieron que la riqueza verdadera no se mide en posesiones, sino en los momentos compartidos y en la gente que permanece cuando el resto desaparece. Y si esta historia tocó tu corazón, recuerda quedarte con ella un rato más. Hay relatos que nos abren el pecho para recordarnos que la bondad existe, que el amor transforma, y que a veces los extraños que encontramos en medio de la tormenta se convierten en nuestro destino inesperado.